Puedes que asistas a la iglesia cada semana, orando, cantando, leyendo la Biblia, y aún así estés ayudando al anticristo sin darte cuenta. Peor aún, la iglesia en la que confías tu alma puede estar preparando el terreno para el mayor engaño espiritual de la historia. Lo que era para ser la casa de Dios se ha convertido en escenario de herejías disfrazadas de amor, luces y éxito. Pastores ocupan el lugar de Cristo. El pecado se normaliza y la verdad se vende en nombre de la inclusión y la prosperidad. Este video te abrirá los ojos con base en la Biblia y te mostrará las 8 iglesias que, aun hablando en nombre de Dios, están cooperando con el anticristo. Si amas tu fe, necesitas verlo hasta el final, porque una de estas trampas puede estar rodeándote ahora mismo, y solo la verdad puede liberarte. Quédate hasta el final y descubre cómo proteger tu alma, fortalecer tu fe en Jesucristo y volver al verdadero evangelio, antes de que sea demasiado tarde. 1. Evangelio de dominio humano. Daniel 7:25. Existe un movimiento creciente en algunas iglesias que intenta tomar las riendas de la sociedad, imponiendo una especie de dominio político en nombre de Jesucristo. A primera vista, parece una causa noble. Cristianos buscando moralizar la nación, llevar valores bíblicos al poder y restaurar principios. Pero si observamos con atención y discernimiento espiritual, veremos que esta sed de control se aleja de la fe genuina y se acerca peligrosamente a lo que Daniel 7:25 advirtió: el espíritu del anticristo, que proferirá palabras contra el Altísimo y cuidará en mudar los tiempos y la ley. El error no está en influir positivamente en la sociedad, algo que incluso Jesús nos llama a hacer como sal de la tierra, Mateo 5:13, sino en intentar sustituir el reino de Dios por un imperio humano. El Evangelio nunca fue un proyecto político. Jesucristo rechazó la corona terrenal ofrecida por los hombres, Juan 6:15, demostrando que su reino no es de este mundo, Juan 18:36. Cuando las iglesias se convierten en tribunas de ideologías humanas, pierden la esencia espiritual del Evangelio y pasan a colaborar, sin saberlo, con el plan del anticristo. Es preciso comprender que la verdadera transformación viene de adentro hacia afuera. La Biblia nunca nos enseñó a dominar gobiernos para salvar almas. Al contrario, Pablo exhortaba a los cristianos a orar por quienes están en el poder. 1 Timoteo 2:2. No a tomar el poder para sí mismos. Dios obra en los corazones, no en las urnas. Cuando confundimos fe con partidismo, creamos un ídolo y lo llamamos misión. Y es justo ahí donde entra el engaño, sutil, convincente, vestido de celo. Grupos como los reconstruccionistas y los dominionistas predican que la Iglesia debe reconstruir la sociedad según leyes bíblicas del Antiguo Testamento, como si estuviéramos en un nuevo Sinaí. Pero el nuevo pacto en Jesucristo no se basa en leyes grabadas en piedra, sino en corazones regenerados por el Espíritu Santo. Hebreos 8:10. Forzar la moralidad cristiana sin transformación interior es como limpiar el exterior de la copa mientras por dentro está sucia. Mateo 23:25. Hay iglesias que celebran victorias políticas como si fueran conquistas espirituales, pero el reino de Dios crece en silencio, como semilla lanzada a la tierra. Marcos 4:26-27. El Evangelio avanza no por fuerza ni violencia, sino por el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Cada vez que intentamos ayudar a Dios con armas humanas, tropezamos. Así fue con Abraham e Ismael. Así fue con Pedro y su espada. Así será con iglesias que quieren legislar el cielo en la tierra. No es exagerado decir que este tipo de cristianismo político está preparando el mundo para el anticristo. Al fin y al cabo, si el pueblo de Dios asocia el poder humano con la autoridad espiritual, ¿cómo reconocerán al verdadero Jesús cuando Él venga? ¿Cómo discernirán entre la voz del pastor y la seducción del impostor? La fe no debe mezclarse con manipulación, ni el nombre de Jesucristo usarse como bandera de dominio. Además, esta búsqueda de dominio genera arrogancia espiritual. Pastores llegan a comportarse como reyes, líderes como emperadores, y las decisiones de la iglesia comienzan a reflejar consejos políticos y no la voluntad de Dios. La Biblia se interpreta según la conveniencia del partido,
y la oración se convierte en campaña. Muchos creen estar luchando por Dios, pero en realidad luchan por una ideología, dejando de lado el Evangelio de la cruz. Dios nos llamó a ser embajadores, no conquistadores. Embajadores representan el reino donde están, pero no toman posesión del territorio como propio. Viven con integridad, influyen con amor, proclaman la verdad, pero saben que su patria está en los cielos. Filipenses 3:20. Un cristiano maduro entiende que su mayor poder no está en un cargo público, sino en la fe que lleva y en la presencia del Espíritu que le guía. El propio Jesucristo enfrentó al diablo en el desierto, quien le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Mateo 4:8-10. El enemigo sigue ofreciendo esto a las iglesias hoy, y muchas lo aceptan. Creen ganar influencia, cuando en verdad pierden autoridad espiritual. Dios no necesita estrategias humanas. Él necesita corazones rendidos. Ahí comienza la verdadera revolución. Si la iglesia realmente quiere impactar al mundo, debe volver al evangelio sencillo, al discipulado real, a la Biblia abierta y a la rodilla doblada. La fe crece cuando Cristo es entronizado en los corazones, no en los parlamentos. Que podamos resistir el espíritu de usurpación y recordar que el trono de Dios no está en Brasilia ni en Washington, sino en el lugar alto y sublime donde habita aquel cuyo nombre es Santo. Isaías 57:15. 2. La teología de la prosperidad. 1 Timoteo 6:5. Es fácil entender por qué la teología de la prosperidad seduce tantos corazones. ¿Quién no querría creer que basta tener fe en Dios para garantizar riqueza, éxito y confort? Pero esta doctrina, aunque acompañada de versículos y testimonios emocionantes, se aleja peligrosamente de la esencia del Evangelio de Jesucristo. En 1 Timoteo 6:5, Pablo ya advertía contra hombres corruptos de entendimiento, que piensan que la piedad es fuente de lucro. Aquí el apóstol desenmascara uno de los mayores desvíos de nuestro tiempo: convertir la fe en un negocio. Nombres célebres como Kenneth Copeland, Benny Hinn y denominaciones como la Iglesia Universal han enseñado una fe condicional, donde Dios se convierte en un medio, no en el fin. Las oraciones se vuelven transacciones, los diezmos se presentan como inversiones financieras, y la Biblia se usa como catálogo de promesas materiales. Eso no es evangelio, es comercio de la fe. Es vestir el nombre de Jesucristo con traje de banquero, como si Él hubiera muerto en la cruz para darnos coche nuevo, casa en la playa y aumento salarial. La teología de la prosperidad distorsiona la imagen de Dios. En lugar del Padre que disciplina, moldea y santifica, se presenta la idea de un genio de la lámpara que existe solo para satisfacer deseos. Y cuando las bendiciones no llegan, el fiel se frustra, pensando que su fe es débil o que Dios lo ha rechazado. Esto genera culpa, confusión e incluso alejamiento. ¿Cuántas personas han abandonado la fe porque no obtuvieron lo que decretaron? ¿Cuántas fueron enseñadas a exigirle a Dios, pero nunca a rendirse ante Él? Esta doctrina también ignora el sufrimiento como herramienta divina. Job, Pablo, Esteban y el propio Jesucristo no vivieron en mansiones ni circularon en autos de lujo. Al contrario, sufrieron, fueron perseguidos y enseñaron que el verdadero tesoro está en el cielo. La fe que agrada a Dios no busca lucro, busca obediencia. La Biblia nos llama a tomar la cruz, Lucas 9:23, no a edificar imperios terrenales con promesas distorsionadas. Además, la teología de la prosperidad alimenta la vanidad espiritual. Pastores se convierten en celebridades, las iglesias en empresas, y los testimonios de fe en exhibiciones de estatus. Las bendiciones materiales se usan como señal de aprobación divina, como si quien sufre estuviera en pecado y quien prospera en santidad. Esto genera orgullo, discriminación y una cultura de meritocracia espiritual totalmente contraria a la gracia revelada en Jesucristo. Peor aún, esta mentalidad aleja a los pobres. Quienes más necesitarían el consuelo de la fe son excluidos porque no tienen fe suficiente para ser ricos. La Iglesia, que debería ser refugio de los afligidos, se convierte en tribunal de cobranza espiritual. La fe se vuelve moneda,
La gracia, contrato. Y la cruz pierde su sentido. Todo en nombre de una vida abundante, que nada tiene que ver con lo que Jesús enseñó en Juan 10:10. No está mal buscar provisión o orar por milagros financieros. Dios es nuestro proveedor. Se preocupa por nuestras necesidades. Pero hay una gran diferencia entre confiar en Dios y manipular promesas para obtener deseos. El verdadero cristiano entiende que el mayor regalo no es lo que Dios puede dar, es el mismo Dios. La fe bíblica nos llama a contentarnos en toda circunstancia. Filipenses 4:12. No a condicionar nuestra fe a lo que tenemos o no tenemos. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de Dios fueron sustentados, sí, pero también probaron la escasez. Muchos vivieron por fe, confiando que, aun sin riqueza, tenían todo en Cristo. Este es el mayor testimonio que podemos dar. Mostrar al mundo que seguimos a Jesús por quien es, no por lo que puede darnos. Y eso no cabe en los moldes de la teología de la prosperidad. El desafío, entonces, es volver a la simplicidad del Evangelio, rechazar las distorsiones y abrazar la verdad. Enseñar que la fe es confiar, aún sin ver. Que Dios no es socio de negocios, sino Padre eterno, justo y amoroso. Y que, a menudo, la mayor bendición no es recibir más, es aprender a vivir con menos, dependiendo más de Él y menos de nosotros. Ese es el camino estrecho, pero seguro, trazado en la Biblia y confirmado por Jesucristo. 3. Culto a la personalidad. 2 Tesalonicenses 2:4. El culto a la personalidad dentro de las iglesias es una trampa sonriente que convierte a líderes espirituales en ídolos modernos, admirados, intocables, casi divinizados. Pastores carismáticos como Stephen Furtick atraen multitudes con sus palabras motivacionales, escenarios iluminados y estilo envolvente. Pero cuando el enfoque de la congregación deja de ser Jesucristo y se dirige por completo al hombre en el púlpito, algo espiritual se rompe. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo habla de aquel que se asentará en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Es sobre este espíritu de exaltación humana que debemos abrir los ojos. No está mal honrar a buenos líderes. La Biblia incentiva el respeto y la obediencia a quienes cuidan de nuestra alma. Hebreos 13:17. Pero hay una línea delgada entre honor y idolatría. Cuando el nombre del predicador se menciona más que el de Jesús, cuando sus libros venden más que la Biblia entre los miembros, cuando su estilo de vida se convierte en referencia de fe exitosa, entonces ya no estamos hablando de ministerio, estamos hablando de culto a la imagen. Y esto es grave. Estos líderes, a menudo bien intencionados al principio, acaban prisioneros de su propio éxito. Se convierten en el centro del culto. La arquitectura gira a su alrededor, la liturgia los exalta, y los miembros los defienden con más fervor del que defienden el Evangelio. Cualquier crítica se ve como blasfemia, pero la verdadera fe nos llama a seguir a Jesucristo, no a hombres falibles. Pablo fue claro: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. La autoridad de un líder solo es legítima si está sometida a la autoridad de Dios. El culto a la personalidad también debilita el cuerpo de Cristo. La iglesia deja de ser un organismo vivo, donde cada miembro tiene valor y función, para transformarse en un público pasivo, dependiente del brillo de una estrella. Eso mata el discipulado y asfixia los dones espirituales de los demás. Y peor, cuando el líder cae, toda la estructura se derrumba, porque estaba edificada sobre arena, no sobre la roca que es Jesús. Mateo 7:26-27. Una fe basada en hombres siempre está en riesgo. Otro problema es que estos líderes, al convertirse en celebridades del altar, moldean el Evangelio a su imagen. Predican lo que agrada, evitan lo que confronta, ofrecen una fe que masajea el ego, pero no confronta el pecado. Y esto crea creyentes emocionalmente alimentados, pero espiritualmente desnutridos. La Biblia se usa de fondo para frases de efecto, y Dios queda como coadjutor en un show centrado en el predicador. Es el templo de Dios, siendo ocupado por el ego humano, exactamente como Pablo lo advirtió. Muchos de estos ministerios también promueven una visión distorsionada del éxito espiritual. Confunden carisma con unción,
popularidad con aprobación divina, números con frutos. Pero la Biblia enseña que el verdadero ministerio es servicio, humildad y renuncia. Jesús lavó los pies de los discípulos, Juan 13, 14, 15. No posó para fotos junto a ellos. Un pastor según el corazón de Dios no busca aplausos, sino almas. No se promueve, promueve la cruz. ¿Y cómo afecta esto al creyente común? Profundamente. Muchos miden su fe por la distancia que tienen del pastor. Quieren tomarse selfies con él, hablar como él, vestirse como él, pensar como él. Pero ¿dónde está Jesucristo en ese recorrido? ¿Dónde está el Espíritu Santo, que debería ser nuestro guía? La idolatría moderna no necesita estatuas. Basta un púlpito alto y un hombre carismático dispuesto a ser adorado. Y lo más trágico es que todo esto puede ocurrir dentro de la iglesia, frente al altar, con la Biblia abierta. La fe genuina nos enseña a mirar hacia arriba, no al escenario. La iglesia necesita rescatar la centralidad de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. No el pastor de moda. Él es el buen pastor. Juan 10:11. No el influencer espiritual del momento. Todo debe apuntar a Él. Los cantos, la predicación, la comunión. Si salimos de un culto hablando más del predicador que de Dios, algo muy anda mal. La solución no está en demonizar líderes, sino en reposicionar el enfoque. El papel del pastor es conducirnos a Jesús, no ocupar su lugar. Es posible ser relevante sin ser reverenciado. Es posible ser admirado sin ser adorado. El Evangelio es claro. A Él debe crecer y a mí disminuir. Juan 3:30. Cuando la gloria vuelve a Jesús, la iglesia florece en verdad, fe y madurez espiritual. 4. Nueva orden espiritual. Apocalipsis 13:12. En tiempos de relativismo, donde todo es negociable y nada absoluto, surge un movimiento que suena hermoso por fuera, pero oculta un peligro espiritual profundo. La nueva orden espiritual se presenta con discursos de paz, unión, tolerancia e inclusión, elementos que, de forma aislada, parecen hasta cristianos. Pero el problema comienza cuando la verdad de la fe en Jesucristo se diluye para que otras creencias encajen en el mismo altar. Apocalipsis 13:12 advierte: y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Esa aparente unidad está en realidad allanando el camino del anticristo. La idea de unir todas las religiones en un único espíritu de adoración global parece elevada. Al fin y al cabo, ¿quién no querría un mundo sin guerras religiosas, sin intolerancia, con todos adorando al mismo Dios? El problema es que esa unidad, para funcionar, exige silenciar la cruz, relativizar la Biblia y que Jesucristo deje de ser el único camino. Juan 14:6. El Evangelio, para caber en la nueva orden, necesita vaciarse de su verdad, y eso no es inclusión, es apostasía. Movimientos ecuménicos que promueven encuentros interreligiosos sin compromiso con la verdad bíblica participan, aunque sin querer, de ese espíritu profetizado en Apocalipsis. Iglesias que ponen lado a lado la cruz y símbolos de otras creencias en un mismo culto confunden a las ovejas. Dios es amor, sí, pero también es verdad, y la fe sin verdad no salva. La fe que no está fundada en la Biblia es solo espiritualidad vaga, terreno fértil para el engaño. Muchos líderes participan en estos movimientos creyendo que son instrumentos de paz. Pero la paz que el mundo ofrece no es la misma que Jesús prometió. Juan 14:27. La paz de Dios no es fruto de acuerdos humanos, sino de la reconciliación con el Padre mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13-14. Al tratar de reemplazar el Evangelio por un bien común espiritual, estas iglesias colaboran con el plan de la bestia, una religión mundial sin cruz, sin arrepentimiento, sin salvación. Y es aterrador ver cómo esta nueva orden se infiltra sin que nos demos cuenta. Comienza con pequeñas concesiones. Evitar citar el nombre de Jesús para no ofender. Cambiar el lenguaje de la Biblia por algo más neutro. Aceptar oraciones a otros dioses en nombre de la armonía. El culto se vuelve espectáculo multicultural. La fe, performance. Y Dios es sustituido por un concepto abstracto de espiritualidad universal. Es el templo siendo preparado.
no para el Cristo verdadero, sino para el falso. La Biblia nos alerta que al fin de los tiempos muchos serían engañados, y la mayor parte del engaño no vendrá de fuera, sino de dentro. Cuando la verdad se mezcla con el error, el veneno es más peligroso. Por eso debemos estar atentos. No todo discurso de amor viene de Dios. No toda unión es santa, y no toda paz es legítima. La fe cristiana no es intolerancia por afirmar que Jesús es el único camino. Es fidelidad a la revelación de Dios. La Biblia es clara, y nuestra lealtad a ella debe ser innegociable. Esta nueva orden también silencia la voz profética de la Iglesia. Pastores evitan predicar contra el pecado para no asustar a quienes profesan otras religiones. Líderes prefieren mensajes neutros que agraden a todos, pero que no salvan a nadie. Eso no es evangelismo, es omisión, y la omisión ante el error es colaboración. Al dejar de proclamar a Jesucristo como Señor absoluto, la Iglesia se vuelve cómplice de un sistema que prepara el trono del anticristo. Pero hay esperanza. Dios siempre preserva un remanescente fiel. Aquellos que no se doblegan, que no negocian, que no cambian la fe por aceptación. Aquellos que, como los apóstoles, declaran con audacia: antes importa obedecer a Dios que a los hombres. Hechos 5:29. Que seamos parte de ese pueblo, que defendamos la Biblia con amor, pero sin ceder en la verdad. Que permanezcamos firmes, aunque seamos minoría, porque la verdad no necesita mayoría, solo necesita ser proclamada con fe. 5. Evangelio emocional. Guinness Timoteo 4:3-4. Vivimos en una generación sedienta de sentir, y eso se refleja en las iglesias, donde la fe se confunde cada vez más con la emoción. En lugar de buscar la verdad de la Biblia, muchos buscan escalofríos, llanto, éxtasis. El problema no está en sentir. Dios nos creó con emociones. El problema es cuando el sentimiento se convierte en criterio de verdad. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Desviarán sus oídos de la verdad, volviéndose a las fábulas. Y ese tiempo ya llegó. Muchos cultos actuales están diseñados para emocionar. La iluminación, la música repetitiva, los llamados emotivos, todo pensado para provocar una respuesta. Pero el Evangelio no es teatro, y la fe no es adrenalina. Jesucristo no murió para que sintamos escalofríos, sino para que seamos transformados. Cuando la gente confunde la presencia de Dios con una emoción fuerte, acaba buscando experiencias y no la verdad. Y eso es peligroso, porque las emociones cambian. La verdad, no. La Biblia nos llama a renovar la mente. Romanos 12:2. No a depender de las sensaciones del corazón, que es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Si basamos nuestra fe en lo que sentimos, viviremos en un constante sube y baja espiritual. Un día animados, al siguiente desanimados. Y ahí actúa el enemigo, porque si logra manipular nuestros sentimientos, nos aleja de una fe sólida y convierte la relación con Dios en un ciclo inestable. El evangelio emocional también empobrece la predicación. Muchos predicadores, al ver que la gente quiere ser conmovida y no confrontada, adaptan sus mensajes. Eliminan textos difíciles. Evitan palabras como pecado, arrepentimiento, juicio. Prefieren frases impactantes, historias conmovedoras y testimonios emocionantes. Y aunque todo eso tiene valor, nada reemplaza la predicación fiel de la palabra, porque es ella la que produce fe. Romanos 10:17, no el ambiente emotivo. Este tipo de evangelio también crea cristianos frágiles, personas que aman la iglesia cuando todo va bien, pero abandonan la fe ante la primera prueba, porque no fueron enseñadas a perseverar, sino a sentir. Cuando la emoción falta, creen que Dios se ha ido, pero la verdadera fe es saber que Él está presente incluso en el silencio, incluso cuando no hay música, ni luces, ni escalofríos. La fe es confiar en la Biblia, aunque el corazón no lo acompañe. Además, el evangelio emocional abre espacio para la manipulación. Líderes malintencionados pueden usar el ambiente emotivo para llevar a la gente a decisiones precipitadas, votos forzados, revelaciones sospechosas. La fe se convierte en espectáculo, el culto en evento, y la gloria de Dios es reemplazada por la performance del hombre. Eso no es obra del Espíritu Santo.
Es teatro con apariencia de piedad, pero sin poder real, según Timoteo 3:5. Esto no significa que debamos ser fríos o indiferentes. Dios nos toca, sí. Hay momentos en que su presencia nos hace llorar, estremecernos, quebrantarnos, pero esos momentos son consecuencia de la verdad, no sustitutos de ella. Deben llevarnos a una transformación real, fruto, arrepentimiento, obediencia. No basta llorar en el culto y luego desobedecer la Biblia en la semana. La emoción sin conversión es ilusión. La iglesia necesita rescatar el equilibrio. La palabra debe volver al centro. El culto debe ser lugar de edificación espiritual, no solo de experiencias emocionales. El corazón debe rendirse, pero la mente necesita entender. La fe no es sentir a Dios cerca, es saber que Él prometió estar y confiar en ello. Jesucristo es la roca, y una fe firme debe estar cimentada en la Biblia, no en lo que sentimos cada domingo. Necesitamos enseñar a nuestros hermanos a amar la palabra, a buscar la presencia de Dios en lo secreto, a tener una vida de oración profunda, incluso cuando no haya sensaciones. La fe verdadera crece en el silencio de la habitación, en la constancia de la obediencia, en la perseverancia diaria. Y esa fe, cuando se fortalece, permanece hasta el final, sin importar lo que digan los sentimientos. 6. Iglesias que niegan el juicio. Apocalipsis 14:7. Una de las mayores tragedias espirituales de nuestro tiempo es la desaparición del juicio de Dios de los púlpitos. En nombre de un amor malentendido, muchas iglesias han dejado de predicar sobre el temor, la justicia y el juicio venidero. Pero la Biblia no separa el amor de Dios de su santidad. En Apocalipsis 14:7, el ángel proclama con voz fuerte: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Negar esta verdad es preparar al pueblo para el engaño, no para la eternidad. Muchos líderes, tratando de mantener los bancos llenos y los corazones ligeros, evitan cualquier mensaje confrontativo. Hablan de un Dios que ama, pero no que corrige. Un Dios que abraza, pero no que disciplina. Un evangelio sin juicio es un evangelio mutilado. Sin juicio no hay necesidad de arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Jesucristo no vino solo para consolar, vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero ¿dónde está hoy? Muchos confunden temor con miedo y piensan que hablar de juicio alejará a las personas. Sin embargo, es justamente la conciencia del juicio la que despierta el corazón a la gracia. La cruz de Jesús solo tiene sentido porque el pecado tiene un precio. Si no hay juicio, el sacrificio pierde su peso. Si Dios no juzga, no es justo, y el Evangelio se vuelve irrelevante. Al eliminar el juicio de su mensaje, estas iglesias crean un ambiente de confort espiritual peligroso. Los creyentes viven como quieren, sin temor ni vigilancia, como si nunca rindieran cuentas. Esto genera una generación de convertidos que no dejan el pecado, no buscan santidad y tratan a Dios como un proveedor de servicios espirituales. Pero la Biblia es clara: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 5:10. No es un mensaje de terror, sino de alerta amorosa. Dios juzgará porque ama. El amor sin justicia es permisividad. Y Dios no es un padre permisivo. Es santo, justo y fiel. Cuando predicamos el juicio con equilibrio, despertamos el corazón a la urgencia de la fe. Es como un médico que habla del cáncer antes de presentar el tratamiento. El Evangelio cura, pero solo quien sabe que está enfermo valora el remedio. La ausencia del juicio también debilita el testimonio de la iglesia. Cuando el mundo ve a cristianos que viven como si no fueran juzgados, pierde el respeto y el interés. La sal pierde su sabor. La luz se apaga. La iglesia deja de ser referencia de verdad para convertirse en otra voz agradable en el ruido. Pero la verdadera iglesia es profética. Señala el error con amor. Denuncia el pecado con gracia. Llama al arrepentimiento con autoridad divina. Jesús habló más del infierno que muchos predicadores modernos se atreven a hacerlo. No lo hacía para asustar, sino para alertar, porque solo comprende la profundidad del cielo quien reconoce la realidad del infierno.
Solo valora la gracia quien entiende el peso del juicio, y solo se entrega a Jesucristo quien sabe que, sin Él, está perdido. Silenciar esto es traicionar el Evangelio, pero hay esperanza. Aún existen voces fieles. Aún hay ministerios que no han cedido al Evangelio ligero. Y es tiempo de un despertar espiritual, de volver a la predicación bíblica, completa y valiente, de unir gracia y verdad, amor y juicio, fe y arrepentimiento, porque sólo así el pueblo estará preparado para el retorno de Jesucristo, no como cordero, sino como juez. Que los predicadores de hoy tengan la audacia de los profetas del pasado, que las iglesias teman más a Dios que al rechazo de los hombres, y que cada creyente vuelva los ojos a la Biblia y escuche el eco de la voz celestial. Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. 7. Religiones que aceptan todo. Judas 1:4. En nombre de una gracia inclusiva, muchas iglesias se han convertido en portales abiertos para todo tipo de creencias, comportamientos y doctrinas. El discurso es seductor. Dios ama a todos tal como son. A nadie le corresponde juzgar. Lo importante es el amor. Pero lo que parece compasión es en verdad concesión peligrosa. Judas 1:4 ya advirtió sobre hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Cuando la gracia se divorcia de la santidad, se vuelve permiso para pecar. Eso no viene de Dios. Estas iglesias predican un evangelio que acepta todo y no exige nada. No hay confrontación del pecado. No hay llamada al arrepentimiento. No hay exhortación al cambio de vida. El pecado se ignora cuando no se celebra abiertamente. El altar es escenario de tolerancia ilimitada, donde cualquier conducta se valida en nombre del amor. Pero el amor sin verdad es engaño, y la fe sin santidad no es fe bíblica, es fachada espiritual. Jesucristo siempre acogió pecadores, pero nunca los dejó como estaban. A la mujer adúltera le dijo, «Vete y no peques más», Juan 8:11. Extendió gracia, sí, pero con llamado a la santidad. La gracia que no transforma es falsa. La fe que no cambia conductas es vacía. Y la iglesia que solo conforta, pero nunca confronta, traiciona el mensaje de la cruz. Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. El problema es que estas iglesias quieren agradar al mundo. Adaptan la Biblia a la cultura en vez de adaptar la cultura a la Biblia. Suavizan los textos, evitan versículos polémicos, ignoran doctrinas difíciles. Así forman discípulos que aman a un Jesús genérico, sin cruz, sin sangre, sin exigencia. Un Cristo moldeado a la imagen del hombre, no el Hijo del Dios vivo. Y eso es idolatría disfrazada de inclusión. Este tipo de fe líquida crea un ambiente cómodo, pero espiritualmente estéril. Las personas salen de los cultos sintiéndose aceptadas, pero permanecen esclavas del pecado. Cantan, oran, alaban, pero no son transformadas, porque la transformación comienza con el arrepentimiento, y el arrepentimiento solo surge cuando el pecado se expone, cuando la luz de la Biblia brilla, cuando el temor de Dios invade el corazón, y eso falta en estas iglesias. La Biblia es clara, sin santificación nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. La fe verdadera no solo cree en Jesús, lo obedece, se somete a su voluntad, muere al yo y vive para Dios. Pero en muchas de estas comunidades, el yo es entronizado, el deseo personal es soberano, la voluntad de Dios es opcional, y la gracia se convierte en excusa para pecar sin culpa. Eso es trágico y profetizado. Se necesita valor espiritual para ir a contracorriente, para predicar que la puerta es estrecha, que el camino es difícil, que el Evangelio exige renuncia. Mateo 7:13-14. Pero ese es el camino de la vida. La fe que salva es la que se rinde, que se arrepiente, que obedece. Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Y todo aquel que ama la verdad debe resistir esta dilución del Evangelio. Aceptar a todos tal como son no es lo mismo que aprobar todo lo que hacen. Jesús nos llama a amar, sí, pero a amar como Él amó, con gracia y verdad. Juan 1:14. La verdad libera, el engaño consuela y aprisiona. Y muchas iglesias hoy mantienen al pueblo cautivo, no al pecado evidente, sino a la peor prisión,
Una fe que no exige cruz. Dios está levantando una generación que no se inclina ante el sistema, que predica la Biblia tal como es, no como el mundo quiere, que entiende que la gracia es demasiado preciosa para banalizarla, que ve en Jesucristo no solo al Salvador, sino al Señor, y que vive día tras día para agradar a Dios, no al mundo. 8. Ministerios progresistas. 2 Pedro 2, 1, 3. En tiempos de discursos progresistas, muchos ministerios han reinterpretado la Biblia a la luz de tendencias culturales. Palabras como inclusión, diversidad y evolución espiritual justifican cambios radicales en el mensaje del Evangelio. Pero 2 Pedro 2, 1, 3 ya advertía sobre este fenómeno. Habrán falsos maestros entre vosotros, introduciendo herejías de perdición y negando al Señor que los rescató. Cuando un líder niega partes de las Escrituras para acomodar ideologías modernas, ya no está al servicio de Jesucristo, sino colaborando con el espíritu del engaño. Estos ministerios progresistas aparentan traer nueva luz al cristianismo. Alegan que el mundo cambió y que la Iglesia debe cambiar con él. Pero el Evangelio no evoluciona, es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La verdad revelada por Dios no se adapta a la voluntad humana. Cuando eso ocurre, no tenemos cristianismo bíblico. Tenemos un nuevo evangelio, que Pablo llama anatema, Gálatas 1:8. La estrategia de estos líderes es sutil. No niegan la Biblia de forma frontal, solo reinterpretan. Textos sobre pecado, juicio, arrepentimiento y santidad se colocan en contexto cultural o superados por una nueva revelación. Así, lo que era pecado ahora es expresión de identidad. Lo que era corrección se vuelve intolerancia. Lo que era doctrina se llama opresión religiosa. Y poco a poco la fe se vacía. Estas iglesias adoptan agendas ajenas al reino de Dios. En lugar de predicar fe, predican activismo. En lugar de llamar al arrepentimiento, promueven orgullo. En lugar de exaltar la cruz, alzan banderas políticas. El púlpito se convierte en tribuna ideológica, y la autoridad de la Biblia es reemplazada por experiencias personales y vivencias subjetivas. Dios deja de ser el centro, el hombre es entronizado en su lugar. El peligro es que estos ministerios siguen usando el nombre de Dios. Hablan de Jesús, cantan himnos, citan versículos, pero el espíritu que los mueve no es el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Pedro ya advirtió que por avaricia harán de vosotros negocio con palabras fingidas. 2 Pedro 2:3. Eso sucede cuando el mensaje se convierte en producto y la fe en medio para ganar influencia, lucro o relevancia social. El resultado son iglesias llenas, pero corazones vacíos. Creyentes que se sienten afirmados, pero no salvos. Personas que oyen hablar de derechos, pero no de la cruz. Que se emocionan, pero no se arrepienten. Y lo más trágico, creen servir a Dios cuando en realidad han sido llevados por falsos maestros. Como Pedro advirtió, la Biblia no necesita actualización, necesita obediencia. Decir no al pecado hoy es ser llamado intolerante. Predicar que Jesucristo es el único camino es ser etiquetado de retrógrado. Pero el Evangelio nunca fue sobre aceptación cultural. Siempre fue sobre transformación radical. Y ministerios que quitan el poder de cambio del Evangelio para complacer al mundo, ayudan, en la práctica, al anticristo a edificar su reino de engaño. La Iglesia necesita volver a la Biblia. Necesitamos líderes que teman a Dios más que al sistema, que estén dispuestos a ser rechazados por los hombres, pero aprobados por el cielo, que prediquen la verdad con amor, pero sin concesiones, porque solo la verdad libera. Juan 8:32. La fe cristiana no necesita ser reformada, necesita ser vivida con integridad, coraje y dependencia total de Dios. Si todo lo que escuchaste te hizo reflexionar, dime, ¿tu iglesia realmente apunta a Jesucristo? ¿O está ayudando, sin saberlo, al anticristo? Cuéntalo en los comentarios. ¿Cuál de estos puntos te impactó más? ¿Cuál has visto de cerca? Tu experiencia puede abrir los ojos de muchos. Aprovecha y suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás verdades que muchas iglesias no se atreven a predicar.
y no puedes arriesgarte a perder los próximos videos. Y si te gusta este contenido, crees en esta misión y quieres ayudar al canal a crecer, haz clic en el botón Hazte miembro aquí abajo. Es rápido, sencillo, y con ello nos ayudas a seguir difundiendo la verdad del Evangelio con valentía y fidelidad. Y mira, el próximo video ya aparece ahí en tu pantalla. Haz clic ahora mismo y continúa este viaje espiritual que puede transformar por completo tu fe. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Nos vemos en el próximo video.